Tu palabra me da vida, confío en ti. Lectura del libro del Eclesiástico. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apártase del mal es darle gusto al Señor. Evitar las injusticias es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece al altar, y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios, y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre, y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana, y santifica con gozo tu diezmo. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones. Ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento, en contra tuya yo, tu Dios, declaro. No voy a proclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierra por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madre e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos el tiempo ordinario o mejor dicho, continuamos porque lo comenzamos después de Navidad. Y vamos a seguir ahora con el Evangelio según San Marcos. Lo vamos a estar escuchando hasta que vengamos tras el próximo Evangelio. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que en el tiempo ordinario, en la semana vamos a escuchar los 3 Evangelios, los sinópticos, y los vamos a escuchar uno tras de otro, especialmente las partes que no se parecen una del otro. Eso es el tiempo ordinario. Y este año 2021 es entonces el año impar, es decir, que las primeras lecturas van a cambiar, pero el Evangelio nunca cambia. Siempre es el mismo de todos los años. Pero las primeras lecturas sí han cambiado. Estamos escuchando el libro del Eclesiástico. Ahora bien, yo quisiera tomar una sola idea en el día de hoy, en este martes,
acerca de lo que escuché del libro eclesiástico y lo que dijo Pedro. Una de las cosas que yo escuché en la primera lectura, y usted también escuchó, es que seamos generosos en dar de vuelta a Dios las cosas. Nos lo dice muy claro cuando usted escuchó hace unos minutos, unos segundos atrás, que decía, dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más, es decir, mucho más. Ahora bien, en el Evangelio, San Pedro le pregunta, o Pedro en ese tiempo, a Jesús, ¿y qué nos toca a nosotros? Jesús le dice esto a él, yo les aseguro, nadie que ha dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, tierra, por mí y el Evangelio, dejarán de recibir en esta vida el 100 por 1. En casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Así que nos está hablando aquí de 2 cosas que vamos a recibir si nos ofrecemos al Señor. Y esto no lo digo yo, porque muchas cosas no las digo yo. En nuestra vida espiritual tenemos que recibir un aliento. Cuando habla de persecuciones, sí las hay. Porque Jesús no nos va a quitar los problemas. Y te lo puedo decir, problemas siempre vas a tener. Pero si tú tienes una creencia fuerte, un gozo tremendo en Dios, en Jesucristo, aunque te pasen problemas, tú vas a conseguir la alegría en tu vida espiritual. La mayoría de los cristianos santos del pasado siglo o de este siglo, aunque tuvieron persecuciones, nunca se decepcionaron y siguieron adelante con la obra que sintieron que Dios lo ha llamado. Yo creo que es la mejor forma de decirte este día que si tú en tu oración decidiste seguir al Señor, donde quiera que estés, sea mamá, papá, no te fijes en las dificultades. Fíjate más bien en lo que Dios te ha dado. Y toda dificultad o problema te enseña algo a ti y a mí a ser mejores personas. Cada vez que yo tengo un problema, una dificultad en mi vida, pues yo aprendo algo de allí. No me decepciono de lo que estoy haciendo. Porque entonces yo no he sentido nunca el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Entonces, a veces pensamos que, yo no sé, pero a veces pensamos, creo que Dios me llama por aquí, no me llama por allá. Yo le he dicho a los que visitaban las parroquias, especialmente visité una la semana pasada, que si tú sientes el gozo en algo que estás haciendo, eso es de Dios. Y no solamente eso, si recibes dificultades y problemas, no eres el único ni el primero. ¿Quieres aprender de los que tuvieron problemas, dificultades y tenían gozo? Búscate las cartas de San Pablo para que veas tú que él sentía gozo y alegría en enseñar la palabra de Dios. Hasta tenía problemas personales. Quítame el aguijón que tengo, un problema que tengo, decía San Pablo. Y decía Jesús, ¿acaso mi gracia no te basta? Es decir, que lo importante de un cristiano que quiere crecer espiritualmente tiene que estar expuesto a los problemas, pero al gozo que tiene en su oración personal con Jesús y en el gozo de lo que está haciendo en su vida, sea esposa, esposo, sea hijo o hija, lo que usted me quiera llamar. Pero todo aquello que yo hago con alegría y con gozo, y yo digo no tanto que me guste, porque eso es otra cosa, ¿no? Que a la alegría la tenemos, mejor dicho, el gusto lo tenemos todo. A mí me gustaba esto, me gusta aquello. Sí, me gusta hacer esto. Pero parece ser que el gusto a veces se acaba. Ya no es gusto, sino disgusto. A veces pasa así, que no es el gusto, sino el disgusto. Entonces, no, hermana y hermano querido que usted me escucha hoy, si usted siente el gozo en lo que está haciendo, y que quizás no es lo que usted quería hacer, sino lo que Dios le mandó a llamar, y sintió ahí el gozo del Espíritu Santo, entonces usted está en el camino correcto. Ahora, si usted
se decepcionó por cualquier cosa, pero sentí el gozo y se decepcionó. Ya a usted no le parece, esto es muchas cosas, esto es mucho difícil para mí. Entonces quiere decir que usted nunca sintió el gozo allí, si no quiere hacer lo que a usted le parece o lo que a mí me parece. Entonces, bueno, esa es una enseñanza del día de hoy, ¿no? Porque cuando yo escucho la primera lectura acerca de lo bondadoso que tenemos que ser a Dios, decía por ahí Teresa de Calcuta que cuánto tenemos que dar nosotros o darnos, y decía hasta que te duela. Imagínese usted, hasta que me duela. Yo no creo que mucha gente lo va a hacer cuando le duele, sino lo que es cómodo. Y ella nos invita, Teresa de Calcuta, a que nos duela. Pero cuando nos duele es porque sentimos gozo. Pedro en ese momento, cuando le hizo a Jesús, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Verdad? Porque te he seguido a ti, Jesús. Jesús le dice, te va a tocar todo esto, ¿no? Pero no entendía lo que estaba preguntando. Pedro no entendía en ese momento lo que estaba preguntando. Lo entendió después. Pues te pido usted que con alegría y con gozo, que cuando el Señor te llame a hacer una cosa, no es sea por tu gusto, sino porque tú sientes el gozo de hacerlo. Sea cual sea tu posición de mamá con tus hijos, parroquia, de lo que hagas. Siente el gozo porque en las dificultades y en los problemas, aún haciendo lo que estás haciendo, tú vas al Santísimo, tú vas a la cruz, tú vas a la Santísima de María y le dices, Señora, Señor, aquí estoy, me siento mal, pero sé que lo que me has llamado lo voy a hacer hasta el final. Porque la vida del cristiano son vida de vencedores. De vencedores. No es una vida de que nunca terminaste lo que comenzaste. Porque queremos todos ir al cielo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna.